Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena con muchísimas personas. Se trata de esos momentos en la vida en los que sentimos que hemos perdido algo, esa esencia, esa versión de nosotros mismos que creíamos que era irreemplazable, y el deseo profundo de poder, de alguna manera, recuperarla. Hoy vamos a explorar la poderosa frase, ande suplica otra oportunidad, quiero volver a ser como antes. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar qué significa realmente querer volver a ser como antes, porque nos aferramos a esa idea, y qué caminos podríamos tomar si ese es nuestro anhelo más profundo. Así que si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has mirado atrás y suspirado por un yo pasado, quédate conmigo porque creo que esto te va a interesar mucho. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos todo tipo de temas que espero te hagan pensar, reflexionar y sobre todo, te aporten algo valioso. Así que dale ese botoncito rojo y activa la campanita. Ahora hablemos de esa frase que da título a nuestro vídeo, ande suplica otra oportunidad, quiero volver a ser como antes. Para entenderla bien, primero tenemos que desglosarla. ¿Quién es Ande? En este contexto, Ande no es necesariamente una persona específica, sino que es un arquetipo, un símbolo de cualquiera de nosotros. Es esa parte de nosotros que ha pasado por algo, que ha cometido errores, que quizás se ha alejado de sus propios valores o de su propia felicidad, y que ahora, desde un lugar de arrepentimiento o de anhelo, está pidiendo una segunda oportunidad. Y no cualquier oportunidad, sino la oportunidad de volver a ser como antes. Esta frase es cargada de nostalgia, de un deseo de restaurar un estado previo que se percibía como mejor, más puro, más feliz, o simplemente, más yo. ¿Por qué anhelamos volver a ser como antes? A menudo nuestro yo de antes representa un tiempo en el que nos sentíamos más seguros, más alineados con nosotros mismos, o tal vez, en un estado de inocencia que hemos perdido. Puede ser que hayamos tomado decisiones equivocadas, que hayamos herido a otros o a nosotros mismos, que hayamos caído en hábitos destructivos, o que simplemente las circunstancias de la vida nos hayan transformado de maneras que no nos gustan. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias de estas acciones o a las asperezas de la vida, es natural buscar un refugio, un punto de partida al que volver. Es como querer deshacer un nudo desordenado, volver a la hebra inicial para empezar de nuevo. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿es realmente posible volver a ser como antes? La respuesta en la mayoría de los casos es compleja. La vida es un proceso de cambio constante. Cada experiencia que vivimos, cada decisión que tomamos nos moldea. Somos como un río que fluye, nunca el agua que pasa es la misma que pasó antes. Por lo tanto, volver a ser exactamente como éramos antes, en un sentido literal, es probablemente una ilusión. Sin embargo, la esencia de ese deseo, el anhelo de recuperar ciertas cualidades, ciertos valores, ciertas formas de ser que asociamos con nuestro yo anterior, eso sí que es alcanzable, pero quizás de una manera diferente. Cuando alguien suplica otra oportunidad para volver a ser como antes, está pidiendo perdón, está pidiendo comprensión, y sobre todo, está pidiendo la posibilidad de enmendar sus errores. Implica un reconocimiento de que algo no ha estado bien, una voluntad de cambio, y una esperanza de que el pasado pueda ser perdonado o, al menos, superado. En relaciones, esto puede significar pedirle a un amigo, a un familiar o a una pareja que olvide una ofensa, que confíe de nuevo, que dé un paso atrás en el tiempo para reconstruir lo que se ha roto. En un sentido personal, puede ser un diálogo interno, un intento de perdonarse a uno mismo por los errores cometidos y de despojarse de la carga del pasado para poder avanzar. Profundicemos un poco más en qué significa ese volver a ser como antes. Podríamos estar hablando de 1. Recuperar la inocencia perdida muchas veces, cuando somos jóvenes, tenemos una visión del mundo más optimista, más confiada, menos cargada de miedos y decepciones. Volver a ser como antes puede significar anhelar esa pureza de corazón, esa capacidad de asombro que la vida adulta a menudo erosiona. 2. Recuperar la autenticidad quizás en algún momento de nuestras vidas, por presiones externas, por miedo al rechazo, o por tratar de encajar, nos hemos alejado de nuestra verdadera personalidad, de nuestros gustos, de nuestras pasiones.
El deseo de volver a ser como antes puede ser un llamado a reencontrarnos con nuestro yo auténtico. 3. Recuperar la confianza y la autoestima cuando hemos cometido errores graves, o hemos sufrido fracasos importantes, nuestra confianza en nosotros mismos puede verse seriamente dañada. Volver a ser como antes podría significar recuperar esa seguridad en nuestras capacidades, en nuestro valor como personas. 4. Reconstruir relaciones en el ámbito interpersonal. Esta frase puede surgir cuando hemos dañado a alguien y queremos reparar el daño. Pedimos una otra oportunidad para demostrar que hemos aprendido, que nos arrepentimos, y que queremos restablecer la conexión que se ha roto. 5. Recuperar hábitos saludables A veces, el yo de antes era alguien que se cuidaba más, que era más disciplinado, que tenía una vida más equilibrada. Volver a ser como antes puede ser el deseo de abandonar hábitos perjudiciales y recuperar un estilo de vida más beneficioso. Ahora, si bien la idea de volver al pasado puede ser tentadora, la clave para avanzar reside en entender que el cambio es inevitable y, a menudo, necesario. El verdadero desafío no es volver al pasado, sino aprender de él para construir un futuro mejor. En lugar de intentar ser exactamente como éramos antes, deberíamos aspirar a ser una versión mejorada de nosotros mismos, una versión que integra las lecciones aprendidas del pasado. ¿Cómo podemos abordar esto? Primero, la aceptación. Aceptar que hemos cambiado, que las experiencias nos han moldeado, y que intentar borrar el pasado es una batalla perdida. Sin embargo, aceptar no significa resignarse. Significa reconocer la realidad para poder trabajar con ella. Segundo, la introspección. ¿Qué es exactamente lo que echamos de menos de nuestro yo anterior? ¿Cuáles son esas cualidades que queremos recuperar? Identificar estos aspectos nos da una dirección clara. Si añoramos la confianza, entonces trabajemos en construirla hoy, basándonos en nuestras fortalezas presentes. Si echamos de menos la autenticidad, hagámonos preguntas difíciles sobre quiénes somos realmente y qué queremos expresar. Tercero, la responsabilidad. Si hemos cometido errores, la primera y más importante otra oportunidad que necesitamos es la de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Esto implica admitir el error, disculparse sinceramente y demostrar con hechos que estamos comprometidos con el cambio. Las palabras pueden ser poderosas, pero las acciones son las que realmente construyen la confianza y demuestran el arrepentimiento. Cuarto, el perdón. Tanto el perdón hacia los demás como el autoperdón. Perdonar a quienes nos han herido nos libera de la carga del resentimiento. Y quizás lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. El autoperdón no significa justificar nuestras acciones, sino liberarnos de la culpa paralizante para poder seguir adelante. Quinto, la redefinición. En lugar de volver a ser como antes, podemos aspirar a ser la mejor versión de mí mismo ahora. Esto implica tomar lo mejor de nuestro pasado, integrarlo con las lecciones aprendidas y las nuevas fortalezas desarrolladas, y proyectarlo hacia el futuro. No se trata de borrar la historia, sino de escribir un nuevo capítulo que sea más sabio, más resiliente y más alineado con nuestros valores actuales. Cuando Ande suplica otra oportunidad, está buscando una puerta que se abra de nuevo. En el contexto de las relaciones, esa puerta puede ser la confianza de otra persona. Para que esa confianza se restaure, Ande debe demostrar un cambio genuino, una comprensión profunda del daño causado y un compromiso inquebrantable con no repetir los mismos errores. Esto requiere paciencia, humildad y sobre todo constancia. No es algo que se consiga de la noche a la mañana. En un nivel personal, cuando nos pedimos a nosotros mismos esa otra oportunidad, es un llamado a la acción. Es la voz interior que nos dice, puedes hacerlo diferente esta vez. Y esa voz es poderosa. Nos da la licencia para intentarlo de nuevo, para no quedarnos paralizados por el miedo al fracaso o por el peso de los errores pasados. Piensen en ello así: si un artista comete un error en un lienzo, no destruye todo el lienzo. Intenta corregir el error, o lo integra en la composición de una manera nueva. Nosotros somos esos artistas de nuestra propia vida. Los errores son parte del proceso creativo. El anhelo de volver a ser como antes es a menudo una señal de que hemos llegado a un punto en el que necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado para poder avanzar. Es importante ser realistas.
Algunas puertas, una vez cerradas, no se abren de nuevo. Y algunas versiones de nosotros mismos, por muy idealizadas que las recordemos, ya no son viables porque el mundo, y nosotros mismos, hemos cambiado. Lo que sí podemos hacer es construir nuevas puertas, abrir nuevos caminos, y crear nuevas versiones de nosotros mismos que sean dignas de nuestro respeto y de la confianza de los demás. La frase "quiero volver a ser como antes" es en esencia un grito de esperanza. Es la esperanza de que no estamos definidos por nuestros errores, de que tenemos la capacidad de crecimiento y redención. Es el reconocimiento de que hemos perdido algo valioso, y el deseo de recuperarlo. Pero la clave está en cómo buscamos recuperarlo. Si buscamos replicar un pasado idealizado, es probable que nos frustremos. Si buscamos aprender del pasado para construir un presente y un futuro mejor, entonces el camino se vuelve más prometedor. Para concluir, hemos explorado la profunda y a menudo agridulce idea de "ande suplica otra oportunidad, quiero volver a ser como antes". Hemos visto que si bien la idea de volver literalmente al pasado puede ser una ilusión, el anhelo subyacente de recuperar cualidades perdidas, de restaurar la autenticidad, la confianza o la paz interior, es un motor poderoso para el cambio. La clave reside en la aceptación, la introspección, la responsabilidad, el perdón y la redefinición de quienes queremos ser, integrando las lecciones del pasado para construir un futuro más sabio y pleno. No se trata de ser como éramos, sino de ser una versión mejorada, más resiliente y más auténtica de nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión hoy. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo han abordado ustedes la idea de querer volver a ser como antes? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o les ha hecho pensar, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de él. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.